Dios les bendiga, hermanos. ¿Cómo están en esta tarde? ¿Bien? En esta ocasión me tocó dar el mensaje del día de hoy, lo cual definitivamente para mí es una gran bendición. Sin embargo, también conlleva una responsabilidad enorme. No es cualquier cosa el hablar su palabra. Bueno, tomar asiento. ¿Qué? Doy gracias a Dios por esta oportunidad, doy gracias a los pastores del reino de Dios, porque plantarse aquí y predicar definitivamente no es cualquier cosa. Es una palabra que más que todo es vida, es la verdad absoluta y requiere poder hablar con la verdad que Dios quiere que nosotros hablemos. Quisiera antes de empezar dar una oración antes de iniciar para que sea Dios hablando por medio de mí, no sea yo. Padre, en esta tarde te doy gracias por permitirme estar aquí una vez más, Señor, por un día más de vida y por permitirme congregarme aquí una vez más, Padre Santo. Te doy gracias por esta oportunidad que tú me das, Señor, de predicar tu palabra, de dar este mensaje. Te pido que seas tú por medio de mis labios, Señor, que sea palabra tuya y no palabra mía, Señor. Que lo que yo estuve estudiando esta semana sea lo que tú quieres que yo predique a los hermanos. Padre Santo, te doy gracias por sus vidas, que sea un mensaje claro, que sea un mensaje de bendición para sus vidas. Te doy gracias nuevamente, Señor, por esta oportunidad, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Para este mensaje que yo vine a hablarles, lo titulé como Ser como Jesús. Creo que viene incluso bien al día, porque tengo que empezar la cena y qué mejor ejemplo como Jesús. Si me ayudan con su Biblia o quienes están en la pantalla, a 1 Corintios 11:1, como versículo clave, dice, es Pablo hablando, dice, sed imitadores de mí, así como yo soy de Cristo. Antes de dar más desglose a esta palabra, quise investigar lo que es la diferencia entre lo que es imitar y copiar. Yo, en lo que yo iba escribiendo esta enseñanza, yo utilizaba mucho la palabra copiar. Sin embargo, por mera curiosidad dije, bueno, pues vamos a ver si hay alguna diferencia. Son palabras que a base parecen las mismas, sin embargo no son las mismas. Copiar es reproducir algo exactamente igual, tomando el modelo original, un modelo, para obtener un resultado totalmente idéntico. Si somos realmente honestos, es imposible poder copiar a Jesús. No podemos, primero no tenemos la divinidad que él tuvo, y es imposible reproducir algo exactamente igual como él fue. En cambio, imitar implica inspirarse en un modelo, entender el fondo, el estilo, para crear algo nuevo o similar, pretendiendo variaciones o un toque que sea personal. Aquí no estoy diciendo que cada quien haga conforme a lo que ha entendido de Jesús y viva en ya, ¿no? Sí, no, me refiero a que tomemos como Jesús de modelo para nosotros, en nuestro contexto, ir actuando como es que él lo hizo. ¿Por qué? Porque muchas veces en muchas iglesias se busca tener ciertas costumbres, ciertas ideas, ciertas celebraciones, ciertos modos de hablar que se tenían en la época de Jesús. No es malo, sin embargo no estamos en el mismo lugar y no estamos en el mismo contexto. Tenemos que aprender a utilizar la vida de Jesús, los evangelios, los escritos que tenemos de él, su estilo de vida para usarlos hoy en día. ¿Por qué imitar y no copiar? Muchos quieren copiar lo visible de Jesús. Con esto quiero decir que muchos buscan o pretenden realizar milagros, pretenden utilizar palabras muy ostentosas al momento de predicar, gritar, o incluso muchos buscan tener una disciplina espiritual como Jesús dice que las tengamos, pero muchas veces son disciplinas que ellos mismos tienen
en base a lo que ellos creen que es correcto. ¿A qué quiero llegar con esto? Muchos ven lo de Jesús, que Él realizó milagros, que Él definitivamente enseñó a multitudes, que Él podemos ver las disciplinas que Él tuvo. Sin embargo, muchos lo buscan cambiar a lo que ellos creen que es correcto. Muchos creen que porque hablan muy bien, oran muy bien, realizan milagros o buscan realizar milagros, buscan hablar en lenguas, etcétera, creen que eso los hace imitadores totalmente de Jesús dentro de una iglesia. Muchos creen que eso es lo que realmente hace un cristiano y lo que realmente hace un imitador de Jesús. Sin embargo, no lo es todo, porque ahí estamos buscando copiar algo que simplemente muchas veces realizamos de manera incorrecta. Hay muchas iglesias donde se busca enseñar a hablar en lengua. Hay muchas iglesias donde te dicen ten ciertas disciplinas para estar correcto. Ora a tales horas, ora de tal manera, habla de tal manera, levanta las manos, cierra los ojos, arriba, abajo. Ay, no es cierto. Sin embargo, pocos se enfocan en imitar lo invisible que tuvo Jesús, lo que nadie veía de Él. Pocos buscan imitar su humildad, pocos buscan imitar su obediencia, su compasión y su dependencia que tuvo del Padre. Porque es más fácil muchas veces pararse enfrente y predicar de una manera en la cual se escuche bonito, dar un mensaje que se escuche bonito. ¿Para qué? Para que la gente dé gloria a Dios, qué mensaje tan poderoso tuvo el hermano. Ni siquiera la palabra de Dios, el hermano, porque él fue el que se esforzó, él fue el que pensó, él fue el que tuvo todo, el Dios es el que se manifiesta en él. Sin embargo, la palabra de Dios dice que sin él no somos nada. Tenemos que tener su humildad, su obediencia, su compasión y su dependencia al Padre. Un ejemplo que yo te puedo dar es que muchas veces se busca ser un ejemplo dentro de una comunidad o dentro de un lugar de reunión. Muchos buscan en cómo hablar, cómo orar, tener constantemente guerras espirituales contra potestades, demonios, etc. Con esto no te digo, no es importante orar, con esto no te estoy diciendo, pues ya no voy a orar porque Moisés dijo que no tengo que hacer, porque eso no imita a Dios. A Jesús, al contrario, Jesús oraba, y oraba en todo momento. Sin embargo, no realizaba oraciones tan grandes en medio de multitudes, sus oraciones eran solo con el Padre. No te estoy diciendo que no ores delante de la gente, es importante orar, pero te estoy diciendo que tus oraciones no reflejen que tú quieres que te mire la gente. Él realizaba milagros, sí, pero fue porque él era obediente a Dios. Muchas veces se tiende a enseñar que tienes que ser un ejemplo dentro de una iglesia, porque muchas veces se busca guerrear cuando la palabra de Dios dice que nosotros somos vencedores por medio de Jesús. Definitivamente tenemos batallas constantemente, pero más que con un demonio son batallas que tenemos con nosotros mismos, con nuestra falta de humildad, con nuestra falta de buscar su palabra, con nuestra falta de orar. Con eso te estoy diciendo que es importante, sin embargo no es lo más importante, y realmente no es lo que enseña Jesús. Sí, Jesús en algún momento predicó en templos, sin embargo todo su ministerio fue buscando y caminando constantemente de un lugar a otro, yendo a dar las buenas nuevas. Ahora, ¿esto significa que debemos de dejar de congregarnos? Sí, porque eso dijo. Los bendiga, hermanos, aquí acabé yo. No es cierto. No me refiero a eso. Si me ayudan con Hebreos 10:25, dice: no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando visteis que aquel día se acerca. Repito, no dejemos de congregarnos como es la costumbre de algunos. Con esto no te estoy diciendo que se tiene que dejar de congregarse. ¿Por qué? Porque bueno, al final del día dice Moisés que no vale la pena el orar, el estar haciendo todo eso. No te estoy diciendo eso, al contrario, es importante reunir.
Te voy a ser honesto, muchas veces yo en mi casa o en mi día a día me olvido de orar, me olvido de leer su palabra. ¿Y por qué me tiraron ahí? Pero es importante porque nosotros tenemos este bien, el cual nosotros oramos a Dios, estamos con Él constantemente. Sin embargo, es requerido saber que no es necesario un título dentro de un lugar de oración, dentro de una iglesia, dentro de una localidad, para ser nosotros imitadores de Jesús. Muchas veces con eso te busca tratar mejor a los que tienen un título y no a los que no. Pero tal vez el que no lo tiene es el que imita más a Jesús, es el que tiene más humildad, es el que busca constantemente por medio de su palabra. ¿Es requerido? No. Existe sí definitivamente, pero eso no significa que tenemos todo eso por nuestros propios méritos. Es porque Dios tuvo misericordia, es por el amor que Jesús tuvo en nosotros. Y fue por la obediencia que también Jesús tuvo. Eso no nos hace más a otros. De hecho, los ejemplos que nos da la Biblia de Jesús, que lo vamos a ver más adelante, son que el que tiene que ser el mayor tiene que ser el menor en esta tierra. Tiene que servir. Jesús servía. A pesar de ser Dios, ser humilde y servir. Mateo 18:20 dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Entonces no significa que dentro de la iglesia está la presencia de Dios. Probablemente pueda haber muchos dentro de una iglesia, pero ninguno está con el corazón dispuesto a buscar a Dios. Y si en 50 no está, significa que Dios no está en medio de ellos. Pero dice: porque donde 2 o 3 se reúnen en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Es decir, que no se buscan no se busca un título, no se busca un lugar, sino que es lo que se practica. Porque probablemente son 2 personas que a lo mejor simplemente limpian la iglesia, por decir, pero donde está ellos se siente una presencia de Dios, porque están imitando a Jesús. Con esto entendemos que no es un lugar, es lo que se practica. ¿Y qué es lo que se practica para esto? La oración hacia Dios, la lectura de su palabra y el predicar a otros. También entra el ayuno, pero definitivamente unos pilares que nosotros tenemos es oración, lectura y hablar a otros del Evangelio. Dar las buenas nuevas como Jesús lo hizo. El estar dentro de una iglesia ayuda a aprender, porque nosotros aprendemos incluso del más chiquito dentro de una iglesia. Estamos constantemente nutriéndonos, incluso tanto de lo bueno como de lo malo. Nos ayuda a instruir a otros y que otros nos instruyan a nosotros. Podemos nosotros tener hermanos en la fe y asimismo nos da momentos de cercanía con Dios. ¿Por qué nos da momentos de cercanía con Dios? Porque muchas veces es para algunas personas, aquí no pasa, pero tiende a pasar, que el domingo muchas veces es el único día que utilizan para estar. ¿Por qué? Por los afanes de la vida, por los afanes del día. Tener un día definido y un lugar es muy importante. Incluso es una bendición porque somos libres de hacerlo. Hay lugares donde no es así. Entonces, tenemos esa libertad, tenemos ese lugar, tenemos la oportunidad de ayudarnos, de aprender, de instruir, de que nos instruyan y tener ese tema principal dentro de él. Pero es importante saber que aunque sí muchas veces la gente solo tiende a tener ese día como el único lugar donde Dios es el tema principal, también necesitamos saber que tenemos que aprender a quién imitamos. ¿Estamos imitando a Dios? ¿Realmente donde yo estoy el tema principal es Dios? Muchas veces no es así. Muchas veces estamos en lugares donde se habla de prosperidad, donde se habla de que tú puedes y se busca tener a Dios como un coach motivacional. Sin embargo, Dios no es eso.
Se busca entender que tú eres mejor que otros porque tú estás viviendo en una iglesia. Sin embargo, Jesús dice que tenemos que negarnos a nosotros mismos. Un lugar de reunión definitivamente ayuda, pero eso no nos hace que imitemos a Jesús. ¿Cómo imitar a Jesús entonces? Yo pienso que una de las principales cosas para empezar a imitar a Jesús es que dejemos ciertas cosas, empezando con ir dejándolo corajudos. Yo ahí ya perdí. Lo peleonero, lo rencoroso, pero también asimismo ir teniendo cosas, por ejemplo, el amor al prójimo, tener humildad, tener fe. Yo te puedo decir, entonces yo ya fallé en todo porque soy muy corajudo, no me considero peleonero, la verdad. Tiendo, o tendía, porque sigo trabajando en ello, a ser una persona rencorosa. Muchas veces no tuve amor al prójimo. Te voy a contar una anécdota que me pasó hace poquito. Yo hace 2 semanas, aproximadamente, no, 3 semanas, sufrí de un robo. Me robaron mi cartera. Y fue un Uber, y te voy a ser honesto, no tuve el amor, ni la humildad, ni la fe para decir, bendito sea. Porque Dios sabe por qué hace las cosas, y ojalá Dios lo bendiga, porque ni lo bendijo, porque no tenía nada en la cartera. Pero, sin embargo, yo tuve ese coraje. Y te voy a decir algo, yo no soy una persona peleonera, pero estuve como 3 cuadras siguiendo al carro. Dije yo, después me senté en mi casa y dije, bueno, ¿qué hubiera hecho si se hubiera detenido? Definitivamente le guardé rencor. De hecho, de comentar a los pastores, yo ya me estaba haciendo una publicación enorme de esta ratota de aquí. Entonces me faltó amor, me faltó humildad. Y también fe, porque algo que puedo aprender, y esto, fíjense, nunca tiendo a decir esto, pero me acaba de venir a la mente, algo que pude aprender de todo esto es que somos muchas veces descuidados. Si con algo tan simple como una cartera, que es algo que tenemos aquí al lado, somos descuidados, ahora imagínense con nuestra vida espiritual. Entonces, como tuve este coraje, lo perseguí a tal punto de ser una persona peleonera, y le guardé rencor, me faltó amor, humildad y fe, entonces ya fallé y no sirve para nada todo lo que estoy haciendo como venir a la iglesia, ya dejé de imitar a Dios. Bueno, Filipenses 3:13 dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. No te estoy diciendo que me estoy justificando por eso que pasó, pero sí es una motivación de día por día ir mejorando. Muchas veces y todo el tiempo estamos fallando, estamos pecando con nuestra mente, con nuestras manos, boca, ojos, con lo que tú quieras, con nuestro pensamiento. Sin embargo, eso no nos hace, no simplemente es justificarlo, sino que es que esto sirva como una motivación para cada vez dejar de hacerlo. De poco en poco. Empezar a dejar esas cosas, esos hábitos, esos corajes, esos rencores, empezar a ser humildes y ir mejorando. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero ¿qué dice? Olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Dejando atrás todo orgullo, todo coraje. Los que fueron peleoneros, dejar de ser peleoneros. Empezar a extendernos a lo que está adelante, el amor al prójimo, la humildad y la fe. No es una justificación, sino una motivación día por día. Y nosotros también invitamos a Jesús a limitar sus acciones, como te dije anteriormente, al amar. Como amamos, no te estoy diciendo que estés tirando besos al aire todo el tiempo a todo el mundo, ¿verdad? No te estoy diciendo que abraces a todos, si lo puedes hacer, pero
pero definitivamente ser una persona respetuosa. Ser respetuoso con el que te cae bien y así mismo con el que no aguanta. Probablemente no lo voy a volver a encontrar. Pido Uber a cada rato. Probablemente. Y yo lo tengo que amar. Tenemos que afrontar el rechazo como lo hizo Jesús. La gente nos va a rechazar. Nuestra familia, nuestros amigos nos van a rechazar. Dentro de la misma iglesia nos van a rechazar. Sin embargo, cuando Jesús tuvo rechazo, demostró amor. Tenemos que imitar a Jesús al servir, no solo en una iglesia, sino servir al necesitado. Hay un versículo, no recuerdo muy bien cuál era, pero dice que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, tuve frío y me arropaste. Y en esa palabra nos enseña que cuando hacemos todo eso, lo hacemos como si fuera para Jesús. Tenemos que imitar a Jesús al perdonar. Te voy a decir algo, creo que es donde más yo he batallado en ese punto. Porque al menos yo tuve mucha complicación al perdonar a mi padre, principalmente a mi padre. Fue un problema que yo tuve constantemente y a la vez me sentía muy hipócrita porque yo iba a otras, a esta iglesias y a pesar de todo eso yo no estaba a gusto porque en mi corazón no había perdón. Sin embargo, como dice Filipenses, tenemos que extendernos a lo que está delante. Quisiera o no, tuve que perdonar. Quisiera o no, tuve yo que pedirle perdón. ¿Por qué? Porque tengo que ser humilde. Quisiera o no, tuve que honrarlo porque es mi padre y la palabra de Dios te dice que honres a tu padre y a tu madre. Y tiene promesa todavía, largura de años y una vida buena. Tenemos que perdonar, tenemos que amar, tenemos que afrontar el rechazo como Jesús lo hizo, tenemos que servir. ¿Y sabes algo? Porque hay conductas definitivamente pueden cambiar tu apariencia. El ser como el hermano famoso de turno, o poder imitar a personas que nosotras creemos que está bien, definitivamente va a cambiar tu apariencia. Tu manera de hablar, tu manera de vestir, tu manera de actuar. Sin embargo, imitar a Cristo cambia tu naturaleza. Nosotros entendemos por amar, quise buscar versículos para que sepan que es palabra de Dios. 1 Juan 4:10 dice: en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiación por nuestros pecados. Entonces ahí tenemos un amor, un ejemplo de amor. Dios nos amó a nosotros. Tenemos que amar nosotros porque Dios nos amó primero. ¿Cómo se afronta el rechazo? Lucas 23:34. Y Jesús decía: Padre, esto es ya cuando está en la crucifixión, dice, y Jesús decía: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. ¿Cómo afrontó Jesús el rechazo? No te puedo decir qué haría yo en su lugar. Sin embargo, es complicado tener que decir: perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando no tuvo culpa, cuando fue golpeado. Marcos 10:45 también dice: porque el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. Mateo 25, del 35 al 36. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y viniste a mí. Ahí tenemos un ejemplo de qué, de lo que es el servir.
Dios nos ama también como un buen Padre. Y creo que también, no creo, sino también así es como podemos nosotros imitar a Jesús. Si vemos a lo largo de los evangelios de su historia de vida, Él en todo momento recurría al Padre. Él reconocía a Dios como su Padre. Y Juan 1:12 dice: mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hechos hijos de Dios. Es decir, que nosotros tenemos que creer que somos hijos de Dios, no creerlo en el aspecto de que soy yo, sino que el estar conscientes que tenemos que recibirlo en nuestro corazón. Tenemos que tomarlo en cuenta en nuestras decisiones, muchas veces decisiones simples, a veces decisiones que a lo mejor dicen, no, Dios que tiene que ver ahí, pero Dios tiene mejores planes de los que nosotros podemos tener. Yo creo que nos dio un gran ejemplo cuando nos habla de los padres y de los hijos. Hace 2 semanas, de hecho, hace una semana y hace 2 semanas, creo, se habló de los hijos y los padres. Me di cuenta que soy un mal hijo porque no cumplo muchas cosas. No solo a mi padre terrenal, sino a Dios muchas veces. Porque tenemos que actuar como si Dios fuera nuestro Padre, porque Dios es nuestro Padre. Saber qué es lo que le gusta, qué es lo que no le gusta. Domingos atrás se hablaba de la ley. Yo siempre he dicho que la ley nos sirve mucho porque ahí entendemos qué es lo que le molesta a Dios, porque definitivamente lo hicieron enojar bastante, entristecer bastante. Importante conocer, porque así como muchas veces conocemos a nuestros padres, pasa que no. Te voy a ser honesto, yo hace poquito yo sabía que le gustaba cierta comida de mi papá. Yo no me gusta el hígado, yo vi que él tampoco. Un día llega mi abuela a hacer hígado y dice: papá, qué sabroso, ¿cómo te gusta el hígado? Sí, desde siempre. Es un ejemplo a lo mejor muy vano, pero a veces no conocemos lo que Dios quiere para nosotros, que al final del día son planes de bien, hijo de Dios. Te invito a que día por día busques conocer más a Dios, busques imitar a Jesús y que tengamos ese amor, porque me incluyo yo en esta enseñanza, que afrontemos el rechazo con ese amor, que sirvamos a los que necesitan, porque muchas veces no nos cuesta nada. Y asimismo le doy gracias a Dios por esta oportunidad y voy a orar para dar por terminada. Padre, te doy gracias porque tú eres bueno, Señor. Te doy gracias porque a pesar de los nervios, Señor, tú abriste mis labios, Padre Santo. Que esta palabra sea de bendición para sus vidas, que toda palabra que no sea conforme a tu palabra, te pido perdón, Señor. Pero asimismo, si aprendieron algo, Padre Santo, con tu palabra, que sea esta palabra motivadora para ir actuando constantemente como tú, Señor, imitando tus acciones, no copiando de una manera vana, sino imitar tu estilo de vida, Señor, para constantemente ir mejorando, Señor. Gracias, Padre, por tu bendita misericordia. Gracias por tu Hijo amado, Señor. No tengo cómo agradecerte, Señor, y mis palabras son insuficientes, Padre, pero te doy gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén.